¿O todavía Yo no? no la veo. Ah, ya voy a empezar a compartir. Ya voy a empezar a compartir. Ya. Ya. Si después llega más gente, bueno, ahí se va como integrando. Pero vamos a dar inicio a la consultoría número 2 de Introducción a la Física. Eh, Vamos a seguir todavía con lo que tiene que ver con el análisis dimensional. Todavía no me pasan el nuevo contenido, así que vamos a reforzar unos cuantos ejercicios más. No sé si ustedes ayer fueron a la ayudantía. Pilar, por ejemplo, tú. Yo no fui. Hola, fui, pero entré tarde. Tuve como Ah, 20 minutos. ya. No, pero vamos a seguir más en esta clase de lo que tiene que ver con análisis dimensional, ¿ya? La ayudantía de ayer, que fue para todo el curso, respondía más a conocimientos de orden de magnitud, así que esta vez vamos a seguir con lo que es el análisis dimensional. No sé si hoy día tuvieron física o ayer. Para saber si ya terminaron de ver esta materia o si ya empezaron con otra. ¿Se escucha, cierto? Ayer tuvimos física, creo. Ah, ya. Y ya empezaron con materia nueva, ¿cierto? Voy a fijarme. Ya. Sí, creo que sí, con magnitudes escalares parece. Ah, ya, entonces la otra semana vamos a empezar con eso y hoy día vamos a seguir reforzando el tema de las magnitudes, el análisis dimensional y todo eso. Para eso les pregunto, ¿todavía ya tienen conocimiento de análisis dimensional o todavía tienen algunas dudas? O sea, si se les pusiera un ejercicio enfrente de análisis dimensional, ¿sabrían cómo resolverlo? Por ejemplo, tú, Pilar. Sí, yo creo. O sea, igual me falta practicarlo, pero sí. Ah, ya. Entonces, partamos con este primer ejercicio. Dice la siguiente fórmula física correcta, K por F igual a M por V, donde M es masa, F mayúscula es fuerza, V es velocidad, y nos pide determinar la magnitud de K. O sea, esta es una ecuación y se multiplica masa por velocidad y lo iguala a una K, que no se sabe qué es, se multiplica por la fuerza. ¿Me podrían decir qué tendríamos que hacer acá para poder resolver? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si... No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Qué tendríamos que hacer acá para encontrar K? ¿Se escucha, cierto? Sí, no sé. Ya, bueno, sabíamos que el análisis dimensional lo que nos dice que en una ecuación en ambos lados tienen que existir las mismas unidades, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ¿no? Para partir, que en cualquier Sí. ecuación... Ah, ya. Entonces, si a nosotros nos piden una variable que está acá, que es la k, y que está a un lado de la ecuación, tenemos que saber que a ambos lados de la ecuación existen las mismas unidades. Entonces, esto es igual que una ecuación. Nosotros tenemos la fuerza, tenemos la masa y tenemos la velocidad. Y nos falta la k. Entonces, ¿la k qué es? En términos de ecuación, es como una incógnita, ¿cierto?
Entonces, Sí. tenemos que trabajar el problema como si fuera una incógnita, como si la K fuera una incógnita y tenemos que encontrarle su magnitud. Y lo primero que se hace, obviamente, es aplicar el principio de homogeneidad dimensional. Eso lo que quiere decir es que en ambos lados de la ecuación existen las mismas magnitudes. Entonces, para nosotros representar esa homogeneidad, lo que hacemos es representar con corchetes a la ecuación en ambos lados. O sea, aquí tenemos K por F y nosotros decimos que este lado de ecuación va a ser el corchete de K por F. Y es igual al corchete del otro lado de la ecuación, del otro miembro de la ecuación, que vendría siendo M por V. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? El tema de los corchetes. Sí. Sí, o sea, el tema es que el corchete lo que nos indica es que estamos tratando de encontrar la magnitud de esa variable. Y obviamente empezamos a aplicar las propiedades. Y la primera propiedad de los corchetes es que cuando los corchetes, dentro de los corchetes hay una multiplicación, nosotros podemos hacer que sea la multiplicación de los corchetes. Por ejemplo, acá tenemos el corchete de K por F. Nosotros podemos decir simplemente que es el corchete de K por el corchete de F. Y si nos damos cuenta, lo mismo está ocurriendo acá. Tenemos el corchete de M por V. Entonces nosotros podemos decir que es el corchete de M por el corchete de V. No sé si ahí se entiende este paso de los corchetes al separar. ¿Se entiende esta parte o no? No. Ya. Acá no, ¿cierto? Donde estoy marcando con el mouse. Sí, esa parte donde los dividiste. Ya, es una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo el corchete de K por F, dentro del corchete hay una multiplicación de dos variables, ¿cierto? Sí. Ya, la propiedad nos dice que eso lo podemos transformar a la multiplicación por separado de los corchetes de esas variables. O sea que en vez de que estén en un mismo corchete, le hacemos corchetes separados. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. Gracias. No, no hay de qué. El tema está en que el corchete de F lo conocemos porque nos dice que es fuerza. El corchete de M también lo conocemos, nos dice que es masa. Y el corchete de V también lo conocemos, nos dice que es velocidad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reemplazar. ¿Cuál es el corchete de la fuerza? Bueno, para saber el corchete de la fuerza, tenemos que buscar una expresión que represente a la fuerza. No sé si saben ustedes cuál es la ecuación de la fuerza. ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo se representa la fuerza en física? No sé si saben. Como Newton, no, como Jules, Ya miren, ¿o no sé no? si han visto, casi, pero no sé si han visto F igual a masa por aceleración. No sé si la han visto esa ecuación. Sí. Fuerza es masa por aceleración. ¿Y aceleración qué es en términos físicos? No sé si alguno de ustedes sabe. ¿Cómo se representa la aceleración o qué es? Bueno, la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Eso quiere decir que aceleración no es más que em, masa, no, es distancia dividido tiempo. No, velocidad dividido tiempo. Eso es el tema de la aceleración. Eso quiere decir que acá donde tenemos fuerza igual a masa por aceleración, nosotros podemos reemplazarlo por velocidad dividido entre tiempo. ¿Ya? Y si nosotros tenemos que bueno, la aceleración es velocidad sobre tiempo,
nosotros podemos hacer el reemplazo acá, donde masa es m, donde velocidad se puede representar como, a su vez, otra expresión. Si sabemos que aceleración es velocidad partido tiempo, velocidad, ¿cómo se define? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cómo se define velocidad? Bueno, velocidad es distancia dividido tiempo, ¿ya? Y si velocidad es distancia partido tiempo, lo que nos queda es otro reemplazo más. O sea que nos quedaría acá, bueno, quedaría que fuerza es masa por velocidad, pero velocidad es distancia partido tiempo. Nos queda, y lo voy a agrandar un poquito, nos queda masa por distancia partido tiempo. Y eso lo que puede pasar a ser es masa por distancia, y eso que es tiempo dividido tiempo, puede pasar como tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces la fuerza vendría a ser masa dividido distancia por, o sea, por distancia partido tiempo al cuadrado. ¿Se entiende eso o no? Lo que hice ahí. ¿Toda la conversión que hice? ¿O o no queda muy claro? Hasta F me quedó claro lo de M por B dividido en T. Ya mira, fuerza es masa por aceleración. Eso es ¿Sí? la segunda ley de Newton. ¿Ya? El tema es que la aceleración se define como el cambio de la velocidad en el tiempo. O sea que esto lo podemos reemplazar como velocidad partido tiempo, ¿cierto? Sí, ¿Se entiende eso? sí, eso sí. Ya, a su vez la velocidad también se define en términos físicos como el cambio de la distancia en el tiempo, ¿cierto? Ujú. Entonces, también podemos reemplazar velocidad por distancia partido tiempo. Y si lo reemplazamos acá, nos queda fuerza igual a masa por distancia dividido tiempo. ¿Se entiende ahí? Ah, Y ahora quedaría que ese tiempo con ese tiempo, si nosotros hacemos la división de las fracciones, nos va a quedar distancia partido tiempo al cuadrado. ¿Se entiende eso? ya. Sí, ahora sí. ¿El resto le queda claro? ¿Todo este juego de números o de expresiones algebraicas? Sí. Ya. Y eso es lo que reemplazamos acá, porque todo esto es un instrumento para reemplazar en lo que estamos haciendo originalmente, que es nuestro análisis dimensional. Que obviamente la masa minúscula, ¿cómo se traspasa en términos de corchete? ¿Alguno de ustedes sabe? Masa. Bueno, masa es m mayúscula, ¿ya? Luego, distancia es una longitud, y las longitudes se representan por L mayúscula, ¿cierto? Y el tiempo al cuadrado, bueno, es tiempo, el tiempo se representa por una T mayúscula. Y como vimos en la sesión anterior, el tiempo debería estar dividiendo, pero si lo queremos pasar multiplicando, nos quedaría a la menos 2. ¿Se entiende eso? ¿O hay alguna duda ahí? Me perdí la L porque Porque es masa por distancia partido tiempo al cuadrado. Y la distancia, esta distancia de acá, ¿qué magnitud tiene? ¿Tiene una distancia? Una distancia en términos fundamentales. ¿Es masa? ¿Es tiempo? ¿Es longitud? ¿Qué es? ¿Qué es longitud. longitud? Y ahí respondo a tu pregunta. Por eso va la Ah, L. ya, gracias. Ya, entonces queda claro este término, ¿cierto? ¿Por qué está el T a menos 2 y pasa al otro lado como T menos 1? Sí, Ah, no, ¿por qué? esto de acá dices tú. Sí. Ah, no, es que eso es por la otra, por el otro lado de la ecuación, que todavía no trabajamos. Aquí, ¿cachai? Que
igual a esto con esto, pero aquí estábamos trabajando hasta el momento acá. Y el menos 2 es que está dividiendo. O sea que aquí está dividiendo a 2, a t cuadrado, pero para que pase arriba lo multiplica por menos 2 arriba. No sé si se entiende ahí. Como el inverso multiplicativo. No. Ya mira, por ejemplo, si tuviésemos... A ver, voy a insertar una forma. Esta es una división. Y aquí arriba tienes em, m multiplicado por l. Y abajo, ¿qué es lo que tienes en tu división? Tienes t cuadrado. Vamos a dibujarlo. Aquí tienes t elevado a 2. ¿Ya? Y si tú tienes esa división, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para que este t cuadrado está en el denominador te quede arriba? ¿Se puede hacer algo ahí para que este t cuadrado quede arriba? No sé si vieron eso en cálculo, en álgebra, que se puede hacer, de que si tú tienes una división y tú quieres que el denominador pase arriba, lo que tú tienes que hacer es pasarlo multiplicando arriba, pero le cambias el signo al exponente. No sé si se acuerdan de esa propiedad. Y eso es lo que hice acá, po. O sea, este t cuadrado que estaba dividiendo lo pasé arriba multiplicando, pero con su inverso multiplicativo. O sea que en el fondo es menos 2. ¿Se entiende eso, cierto? Que en el fondo, Sí, sí, eso sí entendí. ya, Pero ¿y el menos uno? es exactamente lo mismo. Aquí ya, entonces ya entendimos este lado de la ecuación. Ahora, preocupémonos de este otro lado. Masa, el corchete de la masa minúscula, que es una unidad de masa. ¿Qué magnitud tiene la masa? Una M grande. O Una sea, m grande. Y ahí, claro, ahí rompemos el corchete. Y la velocidad, ¿qué dijimos que era? Distancia dividida en tiempo. Distancia por tiempo. Distancia partido tiempo. Distancia en longitud. Y sería dividido t. Y lo mismo, po. Es como que acá Ah, ya. fuera un t elevado a 1. Y ahí fuera solamente un L, un ml. Entonces, este t elevado a 1, para pasarlo ahí, le cambiamos el signo y se multiplica. Entonces ahí se queda claro. Es lo mismo que acá, pero era dividido t, no dividido t cuadrado. Entonces si dividido t, el t es como si estuviera elevado a 1. Y para romper eso de que esté en el denominador, lo que hago es pasarlo multiplicando por menos 1. Es lo mismo que hice acá, prácticamente. ¿Se entiende? ¿O aún queda alguna duda de esa parte? La duda que tengan en realidad, para que así me corrobore que entiendan esta parte. Porque, o sea, lo más probable es que en la prueba entre como un ejercicio que involucre como estas cosas. Así que les queda claro, ¿cierto? Sí. Ya, Sí, ya. Entonces, bueno, me quedo tranquilo. Acá tenemos una K como un corchete de K, que en el fondo es como la incógnita. ¿Por qué? Porque el enunciado nos pedía saber la magnitud de K. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto era fuerza, sabíamos que esto era masa, bueno, sabíamos todo, menos, menos lo que no sabemos, que es la K. Entonces, esto que está multiplicando con la K, lo pasamos dividiendo. Es como si nosotros tuviéramos una ecuación de toda la vida. Por ejemplo, 2K igual a 1. Si nosotros tenemos esa ecuación, ¿cómo la resolvemos? ¿Alguien sabe? Si tenemos 2K igual a 1, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Para encontrar la K, digamos, ¿qué tendría que hacer yo acá?
No lo sé. Es una ecuación simple. 2 por k igual a 1. ¿Cómo despejo k? Este que está El 2 pasa multiplicando, dividiendo. ya. Sí, ¿o K no? igual a 1/2. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo tenemos que hacer acá, como si fuera una ecuación. Entonces, Ujú. queremos saber k, pero tenemos multiplicando por esto, que ya tenemos conocido, y acá también. Entonces, ese mlt a la menos 2 pasa dividiendo. Y queda de esta manera. ¿Y qué es lo interesante acá? Que tenemos unidades repetidas arriba y abajo. Entonces, este m se va. Lo mismo pasa con este otro m. Bueno, en realidad estos m se van. Se van también los l, porque son iguales. Eso se puede hacer porque es una ecuación, o sea, una fracción donde arriba y abajo hay términos iguales. Y nos queda t a la menos 1 dividido t a la menos 2. Eso simplemente podemos pasar multiplicando y queda t a la menos 1 por t a la 2. Eso quiere decir que si nosotros sumamos al, al aplicar las propiedades de las potencias, nos va a quedar t a la menos 1 menos menos 2. Nos quedaría t a la menos 1 más 2, que es t elevado a 1. Entonces ahora sabemos que las magnitudes de la k son de tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué hice acá? Cuando pasé dividiendo y simplifiqué. ¿O ahí tienen alguna duda? No. ¿No? Entonces ahí podemos dar respuesta al primer problema que nos preguntaba simplemente determinar qué magnitud representa k. Bueno, ahí podemos decir, con todo este procedimiento, que k representa tiempo. Bueno, en términos de complejidad, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Complejo o fácil? ¿Qué opinan? O, bueno, yo diría que este es más complejo que los que hemos visto en la ayudantía o la semana pasada, porque si se dan cuenta, para poder resolver y reemplazar acá en la F, tenemos que saber esto, tenemos que saber todas estas cosas, o sea, tenemos que tener nociones de aceleración, de velocidad, para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, no sé, ¿ustedes lo encontraron más complejo? ¿Se les habría ocurrido esto o no? No. No sé, este ejercicio ya es más complejo. Ya es como más parecido a una prueba por lo mismo. Hay que saber todo esto para poder reemplazar acá en la F. Ya. Acá tenemos el mismo. Acá. Dice, la siguiente expresión es dimensionalmente correcta y homogénea. Es similar al ejercicio, pero van a cambiar un par de cosas. Dice que K por F es igual a mv cuadrado. El problema anterior era igual a m por v nomás. O sea que aquí le agregamos un cuadrado, ¿ya? Entonces, dice, donde F es la fuerza, m es la masa, v es la velocidad. ¿Qué magnitud representa acá? Bueno, nosotros ya sabemos cómo resolverlo, ¿cierto? Acá en primera instancia, prácticamente se comienza igual que el anterior. Lo que tendríamos que hacer es lo mismo, o sea, aplicar el principio de homogeneidad, que nos dice que en las ecuaciones ambos lados tienen las mismas dimensiones. Y bueno, simplemente acá tenemos el corchete de K por F es igual al corchete de m por v cuadrado. O sea, que aquí es exactamente lo mismo. Sabemos o sabiendo que la F es la fuerza, que m es la masa y que v es la velocidad. Entonces aquí, obviamente, al igual que antes, se aplican corchetes. Se aplica la propiedad de que se pueden separar por el tema de que esos dos son corchetes aparte, se separan los corchetes y se reemplazan los que ya tenemos. El corchete de F, bueno, ya tenemos el plus de que hicimos el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, F
llegamos a que f tenía mlt a la menos 2, porque hicimos toda esta operatoria algebraica, y entonces simplemente podemos reemplazarlo, ¿ya? Ahí simplemente podemos reemplazarlo, y al otro lado sería m v cuadrado, m también es masa, reemplazamos, y v sabemos que velocidad es igual a distancia partido tiempo. Ahí obviamente, sabemos que velocidad es distancia partido tiempo. Pero lo que nosotros nos piden es velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Si tenemos la velocidad, pero nosotros queremos la velocidad al cuadrado, es simplemente elevar al cuadrado ambos lados. O sea que te quedaría que v cuadrado es igual a t al cuadrado dividido t al cuadrado. O sea, elevamos todos los miembros de la igualdad al cuadrado. Velocidad al cuadrado, distancia al cuadrado, partido tiempo al cuadrado. Y distancia al cuadrado es, bueno, distancia es longitud, ¿cierto? Eso nos quedaría longitud al cuadrado dividido en tiempo al cuadrado. Y eso simplemente se reemplaza acá y se despeja igual como lo hicimos en el problema anterior. Este pasa dividiendo porque estaba multiplicando. Y hacemos exactamente el mismo juego de eliminación de variables que están repetidas arriba y abajo. Acá hay dos m iguales. Acá hay una m igual. Entonces esas m se pueden simplemente eliminar. Y lo mismo pasa con estos a la menos 2, estos t a la menos 2. O sea, esos también los podemos borrar del mapa. Eso es t a la menos 2. Y acá tenemos un L cuadrado y aquí tenemos un L. O sea que aquí podemos eliminar el L y dejar solamente un L. Entonces ahí tenemos que la dimensión de K es L. Y ahí obviamente respondemos que la magnitud de la variable L que estamos tratando de buscar, ya la encontramos y resulta que es L. No sé si se entiende cómo hice este, porque es prácticamente el mismo que el anterior. Sí, sí se entiende. Ya, y bueno, lo mismo Sí, pasa, sí, lo mismo pasa con este que con el segundo que tenía acá. Era K por V igual a F por T. Y te decían que F era la fuerza, T el tiempo, y bueno, queríamos saber cuál era K. Bueno, y V era la velocidad. Entonces hacíamos lo mismo con la homogeneidad, lo mismo con los corchetes, nos faltaba acá, la fuerza la teníamos el t que es el tiempo, teníamos la velocidad, pasábamos dividiendo y bueno, eliminamos lo que se puede eliminar. Aquí se eliminan las L, aquí se elimina también los t, o sea, se reducen los t y nos queda que los t se eliminan y nos queda en m. ¿Ya? Esos son los ejercicios de todo lo que tiene que ver con análisis dimensional, donde lo más importante es tener en cuenta que en ambos lados tienen que haber las mismas unidades y siguiendo ese principio o esa base se pueden hacer todo el resto de ejercicios, ¿ya? Ahora, entonces si no tienen ninguna duda de análisis dimensional o alguien tiene alguna duda todavía, para que si no pasemos directo a los ejercicios de todo lo que tiene que ver con orden de magnitud. Así que si me dan un segundo para que busque los ejercicios.
Ya. Ujú. Ya, no sé si ven mi pantalla. Ya. Vi que Rodolfo también se unió a la reunión. Rodolfo, tú ayer te metiste a la ayudantía, ¿cierto? ¿O no pudiste? Porque ahora voy a explicar un ejercicio que también vimos ayer, pero porque lo voy a pasar igual porque las chicas me dijeron que ayer no se habían conectado. Así que no sé si ven el ejercicio que vamos a resolver ahora, que ya tiene que ver con, bueno, con conversión de unidades, Sí, se ve. ya, con conversión de unidades y tiene que ver con el tema de estimación como estimación en general. Dice que un auditorio mide 40,0 por 20,0 por 10,0 metros. Un auditorio es como una sala grande donde se dan clases, conferencias. Esto es como una sala. Nos dan las dimensiones del largo, ancho y alto y nos dice, la densidad del aire es de 1,20 kilogramos por metro cúbico. Y nos hace dos preguntas. El inciso A, el volumen de la habitación en pies cúbicos y B, el peso en libras del aire en la habitación. Entonces aquí nos dan las dimensiones de esa sala, nos dan la densidad del aire que circunda, del aire que hay dentro de esa sala, y nos pregunta cuánto es el volumen de la habitación, pero ojo, nos lo pide en pies cúbicos, y luego nos pide también cuál es la masa de aire que hay en ese auditorio. Ya, no sé si se le ocurre cómo resolverlo, cómo podríamos dar respuesta al problema. Por ejemplo, si nos pide el volumen, no sé, ¿podremos hacer algo con estas dimensiones? Si nos dan largo, ancho y alto. O sea, si yo recurro, por ejemplo, a suponer que este auditorio es un cubo, el volumen de un cubo o el volumen en realidad de un prisma, ¿cuál podría ser cuál podría ser el volumen de este auditorio? No sé si se le ocurre. Bueno, este ejercicio aquí nos dan las dimensiones de largo, ancho y alto, es 40, 20 y 12. Y bueno, sabemos que geométricamente hablando, el volumen se calcula como la multiplicación simple de largo por ancho y por alto. 40 por 20 y por 12, vemos que tienen las mismas unidades, ambas tienen metros, por tanto quedaría la respuesta en metros cúbicos. Bueno, y si lo hacemos, nos quedaría 40 por 20 y por 12. Eso nos da 9.600. Eso es en metros cúbicos. ¿Ya? Metros cúbicos. El tema es que, claro, llegamos a un volumen preliminar, pero el enunciado nos dice que lo dejemos en pies cúbicos. Y si lo pide en pies cúbicos, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, buscar alguna equivalencia entre metros y pies, porque sabemos que metro y pies, bueno, metro y pies miden distancia o longitud, pero sabemos que si lo elevamos a 3 vamos a obtener el volumen, ¿ya? Nosotros sabemos que un metro es 3,28 pies cúbicos. O sea, un metro son, perdón, 3,28 pies. Pero yo ya tengo cuál es el volumen en metros cúbicos, que es 9.600, que es lo mismo que decir, si lo hiciéramos en notación científica, 9,6, y como son miles, multiplicado por 10 elevado a 3, ¿ya? Y eso lo colocamos en metros cúbicos y sabemos también, como ya dijimos, que un metro son 3,28 pies. Y si elevamos toda esta expresión a 3,
nos va a quedar obviamente en metros cúbicos abajo y arriba nos va a quedar pies cúbicos, que es lo que queremos obtener. Y si hacemos eso, se van los metros cúbicos y solamente nos quedan pies cúbicos, que es el volumen que nos pide precisamente el ejercicio, que es tenerlo en el volumen en pies cúbicos. Y si nosotros hacemos esa multiplicación del 9600, que es lo mismo que 9,6 por 10 elevado a 3, si lo multiplicamos por el 3,28 elevado a 3, nos da este número, que lo podemos transformar a notación científica como 3,39 por 10 elevado a 5 pies cúbicos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna inquietud respecto del procedimiento, o les queda claro. Queda claro. Sí, simplemente multiplicar, y cuando multiplicamos nos da metros cúbicos y buscamos la conversión, digamos, a pies cúbicos. No sé si el resto les queda alguna pregunta, alguna duda, para que pasemos al inciso B No. del... Ah, bueno. Bueno, el inciso B nos dice el peso en libras de aire en la habitación. Bueno, aquí hay como una confusión técnica, en realidad, porque el peso es la fuerza, se supone, pero en este enunciado, cuando habla de peso, se refiere fundamentalmente a lo que es la masa, ¿ya? O sea, esto es como preguntar cuánta masa de aire hay. Y para poder resolver esa pregunta, nosotros sabemos que el enunciado nos da la densidad del aire que circunda dentro de ese auditorio y llegamos a un volumen. Y si nosotros tenemos la densidad y el volumen, nos hacemos la pregunta de cuál es la ecuación de la densidad, para ver si en esa ecuación se involucra la masa. Y bueno, la ecuación de la densidad, o en este caso ρ, que también se trabaja con esa letra griega, la densidad del aire sería la masa dividido el volumen. Claro, esta es la ecuación fundamental. Tenemos el ρ del aire, o la densidad del aire. Sí, el enunciado nos dice que es de 1,20 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos también el volumen en metros cúbicos, por tanto se podría despejar la masa como una ecuación. Este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que la masa es la densidad por el volumen. Y reemplazamos. Nuestra densidad es de 1,20 kilogramos por metro cúbico y nuestro volumen es de 9600 metros cúbicos, que es lo mismo que 9,6 por 10 elevado a 3. Este que está dividiendo y este que está multiplicando se van los metros cúbicos, y cuando se van los metros cúbicos nos queda solamente en kilogramos, que es una unidad de masa. Entonces ahí lo que hacemos es decir que nuestra masa es de 1,15 por 10 elevado a 4 kilogramos, que responde a la pregunta el peso en libras del aire en la habitación. ¿Ya? O sea, ahí respondemos a la pregunta B. No sé si tienen alguna duda de esta parte, de esta ecuación o de algo. ¿No les queda duda entonces para que veamos un último ejercicio en la sesión? Si no hay dudas, No. ya. Si no hay dudas, vamos a ver este ejercicio, que también es de estimación. Dice, estime la cantidad de agua que existe en un lago. ¿Ya? Un lago, dice, cuya forma es aproximadamente circular. Dice que tiene casi 1 kilómetro de diámetro y se supone que tiene una profundidad promedio de más o menos 10 metros. ¿Ya? O sea, nos dice que es un lago, como este lago que está acá, un lago chiquitito en realidad porque tiene un diámetro de 1 kilómetro y que
también tiene una profundidad, una altura, en el fondo, bajo el nivel del lago, de 10 metros. Aquí hay algo importante. O sea, nos dice estimar cuánta agua hay, pero el tema es que nos dice que es aproximadamente circular. O sea, no es un círculo perfecto, pero ese problema se puede aproximar a un círculo. Entonces, ahí entramos a algo importante que se hace en física, que es el tema de las suposiciones. ¿Por qué? Porque para poder resolver el problema, cuando el enunciado nos da poca información, lo que nosotros podemos hacer es empezar a trabajar con suposiciones. Por ejemplo, la primera suposición que yo sugerí es, siguiendo lo que nos dice el enunciado de que ningún lago es perfectamente circular, o en el fondo de que es aproximadamente circular, lo que se puede hacer es generar un modelo simple. ¿Cuál es el modelo simple? Suponer que este lago es un círculo, pero no es un círculo como tal, sino que su base es un círculo, pero este lago como tiene una profundidad de 10 metros, claro, la base sería circular, pero al tener una profundidad, lo que nosotros podemos hacer es suponer que es un cilindro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cilindro, geométricamente hablando, tiene la característica de que tiene una base circular y una altura o una profundidad. Sería esta la imagen o el modelo simple que representa al problema. Si sabemos que el diámetro es de 1 kilómetro, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, por tanto, el radio vendría a ser de 500 metros y 10 metros de profundidad. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿qué ecuación tiene el volumen de un cilindro? ¿Ya? Y aquí tenemos que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, como cualquier prisma. El tema es que el área de la base es un círculo. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y si a ello le sumamos que estamos multiplicando por la profundidad, es pi por radio al cuadrado por altura. Y aquí podríamos decir que un problema de física, al hacer suposiciones, podemos generar un modelo que es simplificado a la realidad. O sea, este modelo nos ayuda a entender el problema y a resolverlo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el volumen, ¿ya? Simplemente sería pi por radio al cuadrado y por altura. Y tenemos todo. O sea, tenemos que pi es 3,14, así que sería 3,14, 3,1415 lo podemos dejar. Lo podemos multiplicar por la altura, que son 10 metros, y el radio al cuadrado sería 500 por 500. Y ahí entonces nos daría 7.853.750 metros cúbicos. Claro, ahora el tema es que es un número extremadamente grande que lo podemos trabajar en notación científica. O sea, lo que podríamos hacer es, em, como son millones, se trabaja en base a 10 elevado a 6 y con eso mismo quedaría 7,85 por 10 elevado a 6. Esa es una forma de expresarlo, ¿ya? No sé si les queda claro este problema de cómo lo hicimos o si hay alguna duda en alguna parte. O no sé, cómo apliqué esta ecuación o el tema del cilindro les queda claro. Sí. Ya. La complejidad que había en este ejercicio es que hay que suponer, por ejemplo, que cuando nos dan la profundidad y nos dan, por ejemplo, el diámetro y nos dice que es aproximadamente circular, el tema es que hay que suponer que es un cilindro, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda respecto de los ejercicios que vimos, porque, bueno, ya la otra semana vamos a empezar a trabajar con magnitudes, con vectores, con magnitudes escalares, vectoriales y con todo lo que empieza a ser de cinemática.
Así que es importante que esta parte quede clara. Así que no sé si tienen alguna duda de alguno de los ejercicios. Yo por lo menos no. ¿Y el resto? Tampoco. Ya entonces, ya es bastante tarde. Igual vimos varios ejercicios así de refuerzo. Si tienen más dudas, igual pueden ver la ayudantía que hice el día de ayer para todo el curso. Ahí igual expliqué harto ejercicio, así que igual les puede servir ver la otra clase. Ya desde la otra semana se empieza a trabajar de lleno con lo que es cinemática, así que igual vayan reforzando esto, ¿ya? Esto en términos de la prueba, sí o sí va a entrar al menos un ejercicio. Entonces igual es bueno tener puntos asegurados con el ejercicio. Eso sería, chicos. Si no tienen ninguna duda, dejamos la sesión hasta acá, ¿ya? Nos vemos. Chao. Chao. Espero que estén bien.